vamos a hacer la presentación general de la materia para que ustedes puedan tener una orientación a la hora de preparar el final. La materia, bueno, es didáctica general y las tutoras que vamos a presentar este resumen en esta oportunidad es la profesora Trejo Natalia y Lazarte Noelia, quien les habla. Luego están las otras tutoras como Aguirre Natalia, Ortiz Claudia y Suárez Ivana. Bueno, vamos a empezar con lo que es didáctica general. Habíamos visto algunas definiciones del origen de lo que es el concepto de didáctica, ¿sí? Sabemos que proviene del griego didaskens, que significa, entre otras acepciones, enseñar, instruir, explicar y demostrar. También tenemos en cuenta los aportes del padre de la didáctica, que es Amos Comenius, del siglo XVI, que define a la didáctica como el artificio universal para enseñar todo a todos los hombres. ¿Sí? Vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué decimos que es el padre de la didáctica? Decimos que es el padre de la didáctica porque va a ser el primer autor que va a plantear la teoría sobre las prácticas de la enseñanza, ¿sí? Va a establecer y va a formalizar las prácticas de la enseñanza y su metodología, como también inicia la didáctica como técnica, ¿sí? Va a marcar entonces lo fundamental y los principios fundamentales para establecer la escuela pública. También hemos visto el ideal pansófico de lo que establece Amos Comenius, ¿sí? ¿Qué significa esto? Era la relación del conocimiento del mundo con el conocimiento específico, ¿sí? Va a implementar entonces sí un método científico para enseñar que va de un pensamiento de lo general a lo particular. También es importante entonces que la persona que enseñe, ¿sí? En este caso ustedes como futuros docentes, van a tener que explicar, por ejemplo, conceptos y definiciones para llegar a conclusiones. También hemos visto la importancia del dispositivo duro del ideal pansófico. ¿Qué significaba esto? La primera característica era la simultaneidad, que significa que se puede enseñar el conocimiento a todos en un mismo espacio y tiempo, ¿sí? La gradualidad, que tiene que ver con establecer grados, los conocidos grados que nosotros tenemos en la escuela pública, bueno, viene de este principio, ¿no? Considerando, por ejemplo, las características de los alumnos, las edades, ¿sí? Y el desarrollo cognitivo. Y después, la otra cuestión es la alianza, ¿sí? El docente y los padres tienen que establecer contactos o alianzas, acuerdos, va a decir Comenius, para poder, digamos, desarrollar una enseñanza acorde, ¿no? Acorde al tiempo histórico y al momento histórico. Bueno, después hemos visto la importancia y vamos a retomar un poquito los aportes de Alicia Camillioni, que define ya la didáctica general, ¿sí? Bueno, Alicia Camillioni considera que la didáctica es ya considerada una ciencia social. ¿Por qué? Porque ya cumplió con las condiciones de validación y justificación del conocimiento, ¿sí? O sea que ya se desterró, va a decir, del carácter artesanal que la caracterizó por mucho tiempo, ¿no? Ustedes en el módulo vieron una parte que es la parte epistemológica de lo que es la didáctica general. ¿Qué significa esto entonces? Que el conocimiento tiene que pasar por diferentes momentos de validación y justificación para considerarlo un conocimiento científico, ¿sí? Que en este caso la didáctica general, entonces desde Alicia Camillioni consideramos que es una ciencia social. Bueno, también establecemos algunas didácticas específicas, ¿sí? Que bueno, la autora sostiene que es un campo sistemático del conocimiento didáctico. Da algunos ejemplos, por ejemplo, la didáctica específica según los niveles educativos, ¿sí? Por ejemplo, va a haber una didáctica específica para el nivel inicial, otro para el nivel primario, secundario y superior. Después tenemos las didácticas específicas según las edades de los alumnos, ¿sí? Según las edades cronológicas y el desarrollo cognitivo y evolutivo. Porque se puede establecer, digamos, una didáctica según, por ejemplo, si queremos enseñar a adolescentes, va a ser diferente a la enseñanza de un niño de primaria. Según las disciplinas, ¿sí? Esto es considerando
las diferentes disciplinas. Por ejemplo, va a haber didáctica de la matemática, didáctica de la geografía, didáctica de la lengua y la literatura, ¿sí? Específicamente. Y después dice según el tipo de educación, ¿sí? ¿Sí? Cuando hacemos referencia a tipo de educación, se refiere al tipo de educación formal o no formal, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de educación formal sería dentro del sistema educativo, según los niveles. Y un tipo de educación no formal podrían ser cursos de capacitaciones, ¿sí? Y según las características de los sujetos, bueno, tiene que ver con características propias de los sujetos, por ejemplo, sujetos con discapacidad, ¿no? Entonces va a haber una didáctica específica para estos grupos de alumnos. Bueno, según Camillioni también consideramos que la didáctica es heredera y deudora de otras disciplinas. ¿Qué hace referencia con esto? Que justamente, como hablamos, que ya tiene un estatus científico, ¿sí? Va a utilizar otras disciplinas, por ejemplo, la filosofía de la educación o la historia de la educación, la psicología de la educación y la sociología de la educación, para poder ayudar a comprender e interpretar el objeto de estudio que nos interesa, que es la enseñanza. Bueno, entonces, por lo tanto, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, ¿sí? Va a tomar o va a pedir ayuda de la psicología de la educación, por ejemplo, para poder comprender los procesos de aprendizaje. Pero es importante que quede claro que el objeto de estudio de la didáctica general es la enseñanza. Bueno, otro tema importante que vimos en los módulos fue el currículum. ¿Por qué vemos el currículum? Hemos visto diferentes concepciones de currículum. Entendemos el currículum como un recorte de contenido que es significativo y que tiene que ver con el momento histórico y social, ¿no? Eso sería un currículum formal, que lo podemos encontrar en diferentes documentos curriculares que ahora vamos a ver, que es propio del campo de la didáctica, ¿sí? Entonces se puede entender el currículum como una decisión gubernamental. ¿Qué significa esto? Que va a depender del momento histórico y político, ¿sí? Porque no es lo mismo entender un currículum conformado de la Ley Federal de Educación o al currículum actual conformado de la Ley de Educación Nacional, 26.206. Bueno, entonces podemos establecer que posee instancias micro y macro institucionales, ¿sí? Que se van a ir configurando en el hacer institucional. Por lo tanto, tiene un carácter social e histórico de la situación de enseñanza, como habíamos dicho, y es de carácter complejo de la situación de enseñanza. Los distintos niveles de decisión y de diseño que funcionan en el sistema educativo. Va a comprender lo que es el currículum y es necesario que ustedes conozcan como futuros docentes las características de diferentes tipos de documentos curriculares para poder llegar y poder diseñar, ¿sí?, la planificación. Hemos visto en los módulos que hay diferentes niveles de concreción del currículum, ¿sí? Tenemos un nivel nacional, que es el nivel macro. Bueno, acá podemos encontrar, por ejemplo, los NAP, ¿sí?, los núcleos de aprendizaje prioritario, que se establece en el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Se establece qué contenidos son necesarios en toda la Argentina y diferentes niveles de considerar, ¿sí? Bueno, obviamente está enmarcado, nuestros NAP están dentro de, siguen las orientaciones o los lineamientos de la Ley de Educación Nacional 26.206. Luego tenemos el nivel de concreción meso, ¿sí?, que es el institucional, ¿sí? Acá en estos dos, entre estos dos, faltaría uno, que es el diseño curricular jurisdiccional, ¿sí? Hay algunos autores que lo ubican dentro de lo nivel macro, ¿sí? Y hay otros autores que lo consideran en lo meso, el nivel meso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño curricular jurisdiccional va a permitir formar de ahí, por ejemplo, los PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, o el PCI, ¿sí?, que es el Proyecto Curricular Institucional. Y bueno, para llegar a lo último, que es lo que, bueno, vamos a redondear la idea, es el nivel micro, que es la planificación, el último nivel.
Bueno, algunos documentos curriculares, como habíamos dicho, bueno, entonces en el último nivel es el áulico o planificación. Algunos autores sostienen como planificación áulica u otros programación de la enseñanza, ¿sí? Los teóricos españoles suelen nombrar como programación de la enseñanza. Luego, como habíamos dicho, algunos documentos curriculares institucionales, puede ser el PEI o el PCI. Provinciales, los diseños curriculares jurisdiccionales por nivel, ¿sí? Y el nacional, el núcleo de aprendizaje prioritario, los NAP. Bueno, ustedes como futuros docentes entonces van a adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el quehacer docente, ¿sí? La técnica, y una de estas del hacer docente es el diseño o la planificación, ¿sí? Bueno, que la planificación entonces nos va a permitir poder organizar, tener una presentación de la materia, ¿sí? Los objetivos, vamos a poder establecer también, ¿sí? Algunas concepciones como el currículum, ¿sí? Que es necesario considerar, entonces, como habíamos dicho, ¿sí? O sea que hay un currículum que es explícito, que lo vamos a encontrar en los diseños curriculares jurisdiccionales, y hay otro que va a ser oculto, que tiene que ver con la ideología política, ¿sí? Que se puede transmitir a través de los conocimientos que el docente pueda enseñar. Bueno, entonces decimos que el currículum es una reconstrucción del conocimiento y la experiencia, sistemáticamente desarrollada bajo los auspicios de la escuela, que permite al alumno incrementar su control sobre dicho conocimiento y experiencia. Bueno, para finalizar entonces vamos a retomar algunos elementos necesarios para el diseño de una planificación, ¿sí? Como le había dicho, una presentación que se puede presentar, bueno, el espacio curricular, a qué grupo va dirigido, el nombre de la escuela, ¿sí? El ciclo, el turno, los objetivos, ¿sí? Los objetivos deben ser claros y deben estar, digamos, se expresan los logros a alcanzar en función de los aprendizajes básicos, ¿sí? Que también, bueno, podemos utilizar el diseño curricular jurisdiccional para poder diseñar nuestra planificación. Los contenidos, que lo vamos a sacar de los diseños, ¿sí? Los recursos necesarios, ¿sí? Por ejemplo, recursos humanos, tecnológicos. Después tenemos estrategias para desarrollar los contenidos, ¿sí? Qué tipo de actividades vamos a realizar para que se pueda adquirir los aprendizajes. El tiempo también es importante, ¿sí? Y bueno, yo podría agregar también el espacio, ¿sí? Y la evaluación. La evaluación también es un valor, y que es un juicio de valor que se establece, ¿sí? De los contenidos enseñados, y también establecerlo en la planificación de evaluación, los indicadores de la evaluación también, ¿sí? Y la bibliografía que se refiere el docente, ¿sí? A los autores, tanto para el alumno como para él a la hora de realizar la planificación. Bueno, para finalizar entonces, tiene que quedar claro que algunos autores, ¿sí? Van a nombrar el último nivel de concreción, que es el micro, como la planificación de la enseñanza o programación de la enseñanza, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito lo que es la gestión de la clase escolar. Prácticamente ya el módulo 5, ¿sí? Como verán, hemos hecho importante de la materia es respecto, y lo considero más importante, el tema de la gestión. Gestión, ¿sí? Para algunos autores quiere decir que es el hacer que las cosas sucedan, ¿sí? En didáctica, mucha de la gestión que se habla es la gestión áulica, que se refiere a la planificación o a la programación de la enseñanza. Algunos autores españoles o europeos van a llamar programación, mientras que en se llama planificación de la enseñanza, pero básicamente se refiere a lo que es la gestión de la clase. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que implica esta gestión de la clase.
En un primer lugar, implica la planificación, como ya se ha explicado hace un momento, y todas las características que conllevan. Implica el manejo del contexto, es decir, donde ustedes están enseñando cómo es el contexto, si es urbano, si es rural, cómo son sus alumnos, qué características tienen, si es de algún centro, si es del barrio, ¿sí? Etcétera. Y también la gestión implica los recursos y el tiempo que se necesitan para gestionar la clase. ¿Qué recursos voy a utilizar para enseñar? Puedo utilizar en este caso, por ejemplo, un PowerPoint, puedo utilizar un afiche, puedo utilizar diferentes tareas o métodos de acuerdo a la materia que voy a utilizar y tengo que estimar además el tiempo que voy a necesitar. Para un determinado tema voy a utilizar 2 o 3 horas, 2 o 3 clases y dentro de esas 2 o 3 clases cuántas horas cátedras voy a utilizar, ¿sí? Bien, como ya explicó la tutora Noelia anteriormente, planificar significa anticiparse a, en este caso, facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y cómo voy a enseñar, ¿sí? Los componentes mínimos son la definición de propósitos educativos y los objetivos de aprendizaje buscados, la organización y secuencia de los contenidos, la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las tareas que propone a los alumnos atendiendo a su secuencia y distribución en tiempo y espacio, y la selección de materiales y recursos. Perfecto, si recuerdan las tomas anteriores, las diapositivas anteriores, justamente lo que se hace en la gestión es la reflexión acerca de, en este caso, cómo voy a organizar yo mi enseñanza, de qué manera, con qué contenidos, bajo qué autores, bajo qué materiales y en qué tiempo, ¿sí? Gestionar la clase, por lo tanto, implica hacer referencia a los aspectos organizativos de la misma, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que le voy a dedicar? ¿Qué ritmo? ¿Qué variaciones se deben introducir en el curso de cada actividad? Porque no toda planificación se cumple al pie de la letra. Se pueden ir haciendo modificaciones sobre la marcha de acuerdo al contexto y las circunstancias que vayan surgiendo en ese momento, ¿sí? Los autores, y lo van a leer en el módulo, dice que cualquiera que tenga experiencia en la enseñanza comprende lo importante que resulta las diferentes estrategias para poder promover el aprendizaje, ¿sí? En un determinado ambiente para favorecer su desarrollo. Ustedes, como son los de primer año, se les está intentando explicar la importancia de la planificación, del currículum, de la gestión de clase, para que en un futuro, cuando se logren recibir y desempeñarse como docentes, puedan entender ya desde primer año cuál es la importancia que se le da a la parte de gestión, ¿sí? Bien, sigamos. Dentro del módulo 5 tiene un apartado que se llama la organización de las tareas. La organización de las tareas es simplemente proponer un orden al trabajo de los alumnos, qué es lo que cada uno va a hacer con ellos, ¿sí? Planificar y organización tareas diarias en el grupo, establecer objetivos de trabajo, diversificar las tareas de acuerdo con distintos grados de avance, promover la participación en las tareas de aprendizaje planteadas. Dicha la última, la promoción de participación, generalmente es de forma grupal, ¿sí? Se promueve la interacción con el material de trabajo y se establece un tiempo y un ritmo adecuado. Ustedes han visto en los talleres que hemos desarrollado en forma presencial o a través de videollamadas, en el que se propone diferentes consignas, tienen que leer o tienen que mirar determinado video, se les establece un tiempo para ello y luego nosotros lo que hacemos es hacer un cierre respecto a lo que han trabajado, hacemos una reflexión, graduamos el tiempo y el ritmo de trabajo y en la medida que nosotros podemos intervenimos eficazmente en situaciones cambiantes en cuanto a las clases o a los talleres que hemos tenido. Se observa el grupo, se adecua la planificación al momento de cada grupo es particular, ¿sí? Algunas veces sí se modifica la secuencia de las actividades y se puede cambiar el formato previsto de las actividades de acuerdo a la característica del grupo clase. Bien, entonces para terminar el tema de la gestión,
se va a decir que la misma forma parte del manejo del ambiente y de los recursos disponibles, entre los cuales el tiempo siempre es crítico para que la actividad educativa sea posible. Ustedes ya lo vivencian en los diferentes talleres que han tenido. Dentro de la gestión se dispone también lo que es el espacio de los alumnos. Tienen un espacio tradicional, como es el que están observando ahora, en que el docente se encuentra adelante y los alumnos están colocados en fila atrás y deben prestar atención. Esa es una forma de organización del espacio. Luego tienen acá otras formas de organización en la que los alumnos están agrupados de diferentes maneras y en la que cada agrupamiento contiene una actividad diferente, ¿sí? Generalmente se agrupan de diferentes formas y el trabajo es grupal, individual, de a dos, etc. Bien, la gestión, la planificación y el currículum hacen a la clase escolar, ¿sí? La misma hace referencia a los contextos en el cual se enseña, a los sujetos implicados y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto alude a lo que en didáctica general se denomina el enfoque situacional y análisis multireferencial. En el aula, sí, sigue siendo uno de los espacios más importantes donde nuestros alumnos tienen la oportunidad, para muchos es casi la única, de acercarse y comprender conocimientos científicos y culturales distintos a los que aprenden en otro lugar. Por ello es importante que aprendan en este primer año la importancia de la planificación, del currículum y de la gestión escolar, ¿sí? Esto que les acabo de leer es tomado de la autora Sanjurjo del año 2009. Espero que hayan podido entenderlo y cualquier duda por favor nos escriben a cada una de sus tutoras en nuestros horarios de tutoría y espero que este material les sea de utilidad, ¿sí? Para repasar, para un posible final ya en las mesas de noviembre y diciembre, ¿sí? Que tengan buena jornada, saludos a todos.